Ni 15 renombrados médicos pudieron salvar al hijo de un joven multimillonario. Entonces una niña de unos 8 años, aficionada a los dulces, llamó a la puerta de la mansión y susurró: «Sé lo que le pasa». Todos se rieron de ella hasta que hizo algo que los dejó a todos paralizados por la incredulidad. El ático estaba en silencio, salvo por el suave pitido de las máquinas. Desde los ventanales que iban del suelo al techo, se podía ver todo Manhattan extendido como un reino conquistado, lo que, desde la perspectiva de Marcus Wellington, bien podría haber sido. Esa opinión le había costado 2 matrimonios y la relación con sus hijos mayores de su primer matrimonio, pero él no pensó en eso. Marcus había aprendido hacía mucho tiempo que el éxito requería un tipo de concentración que no permitiera la culpa ni el arrepentimiento. Esos eran lujos para quienes habían fracasado. Y Marcus Wellington nunca había fracasado en nada importante. Tenía tan solo 30 años, pero miraba el mundo con los ojos de alguien que ya había ganado todos los partidos importantes, multimillonario hecho a sí mismo a los 25 años, imperio inmobiliario que abarca 3 continentes. La persona más joven en cerrar un trato por más de $1.000 millones, 3 ex-esposas, cada una cambiada por un modelo más nuevo y joven, el hombre que dijo que no fue corregido. El hombre que dijo que sí cambió las reglas del juego, ese era Marcus Wellington, el arquitecto de su propio destino, el hombre que doblegó al mundo a su voluntad. Mediante la pura fuerza de su personalidad e intelecto, su hijo David yacía en la cama de hospital privada instalada en el dormitorio principal. Tenía 6 años. Hubo un tiempo en que el niño corrió por estos pasillos con una alegría que solo la riqueza y la ausencia de consecuencias pueden generar. Tenía una espada de madera que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Se reía de chistes que no entendía porque todos a su alrededor se reían primero. Él era perfecto en el sentido en que todos los hijos de multimillonarios son perfectos, porque la perfección es algo que simplemente se puede comprar. Pero eso fue antes de la parálisis. Comenzó con un ligero temblor en el pie izquierdo. Marcus lo recordaba perfectamente porque estaba al teléfono cerrando un trato de $300 millones cuando su niñera lo mencionó. Hizo un gesto de desdén con la mano, dolores de crecimiento. Los niños recibían cosas raras todo el tiempo. Para mañana, ya no estaría, apostaría dinero a ello, estaba tan seguro. Marcus siempre estaba seguro. La certeza era el fundamento sobre el que había construido su imperio. No dudaste en el sector inmobiliario, en los negocios no dudabas, tomaste decisiones, te comprometiste y el mundo se doblegó ante tu voluntad o se apartó de tu camino. La duda era para los débiles, la incertidumbre era para tontos. Marcus Wellington tampoco se permitió ser ninguna de las dos cosas. Llegó el día siguiente y se fue. El temblor se extendió a ambas piernas, entonces sus brazos comenzaron a debilitarse. En 2 semanas, David ya no podía caminar. En un mes, apenas podía levantar la cabeza de la almohada. El niño que había corrido, reído y exigido atención con la confianza imperial del hijo de un multimillonario ahora apenas podía abrir los ojos. Fue entonces cuando Marcus descubrió algo que el dinero no podía solucionar de inmediato, un misterio. Un problema que no se podía solucionar con una llamada telefónica y un cheque, una situación que no respondió a la presión, la intimidación ni la determinación, y por primera vez desde que había comenzado su ascenso a la cima, Marcus Wellington sintió algo que no supo cómo describir: miedo. El primer especialista llegó pocas horas después del diagnóstico, el Dr. Raymond Chen, jefe de neurología del Mount Sinai. Su reputación era legendaria. El hombre que diagnosticó la misteriosa enfermedad que había desconcertado a los CDC era arrogante como suelen serlo los médicos exitosos, es decir, era casi tan arrogante como Marcus. Wellington pasó 3 horas realizando pruebas, escaneando el cerebro y la columna vertebral de David con equipos que costaron millones. Salió de la habitación con semblante preocupado. Los resultados preliminares sugieren algún tipo de degradación neurológica, había dicho con cuidado, eligiendo sus palabras como si fueran a estallar, pero el patrón es inusual. Me gustaría consultarlo con mis colegas. Llegaron colegas, luego especialistas de Johns Hopkins y después un renombrado neurólogo pediátrico de Boston con 3 libros publicados y un documental en Netflix, luego un experto en trastornos metabólicos de la Clínica Mayo y después un genetista de Stanford. Para la tercera semana,
15 de las mentes médicas más respetadas del mundo se habían reunido en el ático de Marcus con expresiones de confusión comprensiva como si fueran un uniforme, 15 especialistas de alto nivel, formados en las mejores universidades del mundo, que habían publicado artículos citados miles de veces, que habían ganado importantes premios y salvado innumerables vidas. 15 mentes que nunca se habían topado con algo que no pudieran resolver con suficiente educación y experiencia. 15 médicos que estaban descubriendo, en tiempo real, los límites de su conocimiento, 15 especialistas, 15 fallos, los diagnósticos eran todos variaciones del mismo tema terrible, etiología desconocida, posiblemente genética, posiblemente ambiental, posiblemente autoinmune, posiblemente un virus que no pudieron identificar. Lo único en lo que todos coincidieron fue en que no sabían qué era y, por lo tanto, no sabían cómo tratarlo, ni siquiera pudieron ofrecer esperanza. No es cierto, Marcus había hecho lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un problema, había ofrecido más dinero, el doble de los honorarios de consultoría, el triple, lo que fuera necesario, habitaciones en los mejores hoteles, yachts privados, cualquier cosa, pero los médicos no respondían al dinero de la misma manera que los promotores inmobiliarios o los socios comerciales, porque no podían, solo podían decirle la verdad, y la verdad fue peor que cualquier mentira. Su hijo estaba empeorando por algo que no podían identificar, y sin un diagnóstico, no había cura, solo hubo declive, solo quedaba esperar. David ya no podía caminar, apenas podía hablar, sus ojos, antaño brillantes con la despreocupada alegría de la infancia, habían adquirido una cualidad distante, como si se estuviera alejando lentamente del mundo, como si alguna parte de él ya hubiera aceptado que no iba a sobrevivir. Marcus se sentaba por las noches junto a la cama del hospital y escuchaba respirar a su hijo, en esos momentos, en la oscuridad del ático, rodeado de máquinas que emitían su ritmo constante de deterioro. Todas las certezas de Marcus se desmoronaron como papel. ¿De qué servía un imperio inmobiliario si tu hijo no podía valerse por sí mismo? ¿Qué valor tenía una fortuna cuando no se podía comprar la salud de un hijo? ¿Qué poder tenía un hombre cuando lo único que deseaba en el mundo, la vida de su hijo, se le escapaba de las manos como arena? Tomaba la mano de su hijo y sentía lo pequeña que era, lo frágil, lo diferente que era. Del hijo que había conocido, que lo exigía todo y esperaba que el mundo se plegara a sus deseos, este chico se estaba convirtiendo en otra persona, alguien más tranquilo, alguien se desvanece. Era diciembre, y la ciudad resplandecía con adornos navideños, un recordatorio de lo pequeño e impotente que puede ser incluso un multimillonario. Marcus siempre había considerado diciembre como un tiempo de triunfo, de cerrar acuerdos de fin de año, de contar su riqueza, de demostrar que otro año había sido conquistado, otra fortuna acumulada, otra victoria asegurada. Ahora parecía una cuenta atrás, un cronómetro en la vida de su hijo, un calendario que marcaba los días que faltaban para que tuviera que decir adiós. Marcus estaba de pie junto a la ventana, observando cómo caía la nieve sobre la ciudad que creía suya. En algún lugar de su ático, unas máquinas emitían pitidos. En algún lugar, los médicos hablaban de cuidados paliativos. En algún lugar su hijo se estaba muriendo, y todo su dinero no significaba nada. Por primera vez en sus 30 años, Marcus Wellington comprendió lo que era sentirse impotente, y eso lo estaba destruyendo. Aquella tarde de diciembre hacía un frío brutal. Sophie había aprendido hacía mucho tiempo a no sentirlo más. El sentimiento llevó a la percepción, y la percepción llevó a la desesperación, así que, en lugar de eso, simplemente siguió adelante. Su pequeña figura estaba envuelta en un abrigo que había pertenecido a 3 personas diferentes antes que ella, una caja de dulces caseros cuidadosamente equilibrada en sus manos enguantadas. Tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes, pero no le importaba. La sensación de entumecimiento significaba menos dolor. El entumecimiento le permitía seguir caminando, seguir vendiendo, seguir sobreviviendo. El entumecimiento significaba que no tenía que pensar dónde dormiría esa noche, ni qué comería, ni si a alguien en el mundo le importaba que existiera. Los dulces no eran gran cosa, azúcar, mantequilla y harina hervidas. Hasta alcanzar ese perfecto color ámbar, su abuela le había enseñado la receta antes de que el mundo se complicara demasiado, antes de que su padre enfermara. Antes de que todo se desmoronara en ese tipo de caos que nunca termina de asentarse. Sophie las había estado haciendo primero por costumbre, luego por necesidad y finalmente por amor.
Eran lo único que podía vender que la gente no rechazaba de inmediato, eran dulces en el sentido literal, pero también de una manera que parecía tocar algo más profundo en las personas, el recuerdo de una época en la que la vida era más sencilla, más amable, menos dura, las preparaba en la cocina del refugio cuando los cocineros no miraban. Utilizando ingredientes donados que normalmente tirarían, las empaquetó en cajas que encontró en la basura, cajas que alguna vez habían contenido cosas más elegantes. Recorría las calles de Manhattan, una niña fantasma, vendiendo dulzura fantasmal a personas que apenas la veían, personas cuyas mentes estaban demasiado ocupadas con sus propios problemas como para notar a una niña de 8 años con ojos demasiado viejos. Tenía 8 años, aunque la mayoría de la gente pensaba que era más joven. Las calles tenían la capacidad de hacerte sentir pequeño, no físicamente, aunque también lo hacían, sino espiritualmente. Te comprimieron, te hicieron ocupar menos espacio, te enseñaron a ser invisible. Llevaba 3 meses vendiendo esos dulces en la esquina de la Quinta Avenida. Desde que el albergue se saturó y la trabajadora social dejó de revisar su caso, ya había cumplido la edad límite para entrar en el sistema, lo que era otra forma de decir que a nadie tenía por qué importarle lo que le sucediera. A nadie le importaba mucho un niño que vendía dulces cuando había personas sin hogar. Por todas partes, a nadie le importaba hasta que lo probaban y recordaban, aunque fuera brevemente, que se sentía al ser dulce, a que sabía el amor, que significaba que alguien se preocupara lo suficiente por ti como para hacer algo con sus propias manos. Ella no sabía por qué había decidido acercarse a la mansión aquel día, más tarde diría que fue instinto, pero la verdad era más sencilla. Sus pies la habían llevado hasta allí, una parte de ella, una parte que no comprendía, una parte que tal vez fuera la voz de su padre hablándole a través de la distancia entre la vida y la muerte. Había guiado sus pasos hacia esa puerta. La puerta era formidable, de hierro negro, de 12 pies de altura, el tipo de puerta que decía: aquí no son bienvenidos los de su clase. Había una cámara de video instalada encima del intercomunicador, y Sophie podía sentir su lente observándola, pero había un intercomunicador, y la voz de Sophie, cuando pulsó el botón, fue más baja de lo que ella pretendía. Vendo dulces, dijo. Caseros. Muy buenos. Hubo una larga pausa, entonces se oyó la voz de una mujer, cansada y desdeñosa. No nos interesa. Sophie debería haberse marchado, sabía que debería haberse marchado. La mansión era intimidante, un tipo de lugar donde gente como ella no encajaba. Los niños de los albergues no se acercaban a las puertas de esa manera, no vendían nada a personas que vivían en áticos, pero algo la hizo quedarse. Algo le susurró en su interior, una voz que sonaba como la de su padre, diciéndole que aquello era importante, que tenía que estar allí, que algo la esperaba al otro lado de esa puerta. Algo la impulsó a pulsar el botón de nuevo. Por favor, dijo. Solo uno. Te gustará. Te lo prometo. Su voz fue más baja de lo que pretendía, frágil como el cristal, pero había algo más en ello, una certeza que parecía provenir de un lugar más profundo que la lógica, un saber que no podía explicar. Tal vez fue la palabra por favor lo que lo provocó, tal vez la mujer del intercomunicador reconoció algo en la voz de Sophie, una vocecita que pedía algo pequeño en un mundo que había olvidado cómo decir que sí a algo. O tal vez fue la inexplicable certeza de esas 8 palabras, pronunciadas con la convicción de alguien que ya no tenía nada que perder. La puerta se abrió con un zumbido, el corazón de Sophie latía con fuerza mientras pasaba. Ella no sabía por qué estaba allí. Ella no sabía lo que estaba a punto de hacer, pero ella siguió adelante de todos modos, siguiendo un instinto que aún no comprendía, guiada por un conocimiento que aún no se había vuelto consciente. Era como si sus pies supieran algo que su mente aún no había comprendido. El camino de entrada era más largo que todo el mundo de Sophie, se extendía ante ella como un camino entre 2 universos diferentes. Los árboles la bordeaban a ambos lados, y la nieve yacía impoluta sobre el césped, nieve que nadie había pisado, nieve demasiado perfecta para tocarla. A través de las ventanas de la mansión podía ver habitaciones más grandes que todo el albergue para personas sin hogar. Podía ver cuadros en las paredes que probablemente costaban más de lo que valdría toda su vida. Ella podía ver un mundo al que nunca había estado destinada a entrar. La mujer que abrió la puerta era joven, quizás de 30 años, y poseía esa belleza agotada que proviene de meses de noche sin dormir y de una preocupación constante.
Llevaba ropa cara que le quedaba como si estuviera hecha para otra persona, porque, en efecto, lo estaba. Ella había perdido peso, se había perdido a sí misma. ¿Cuánto?, preguntó, mientras ya buscaba en su bolso. $1, dijo Sophie. O lo que puedas pagar. La mujer sonrió con tristeza y sacó un billete de $20. Quédese con el cambio. No podemos comer dulces. La condición de David se detuvo, como si se contuviera a punto de contarle demasiado a un desconocido. No importa. Gracias, Sophie podría haberse marchado entonces, debería haberse marchado. La transacción se ha completado. Ella había realizado una venta, podría usar esos $20 para comprar comida en una bodega, o guardarlos para pasar una noche en un albergue, pero justo cuando la mujer empezó a cerrar la puerta, Sophie lo oyó, un pequeño sonido proveniente de algún lugar más adentro de la casa. No fue exactamente un grito, no fue exactamente un gemido. El sonido de alguien que sufre un dolor que ha aprendido a reprimir, el sonido de un cuerpo que se desmorona. Sophie reconoció ese sonido, ya lo había oído antes, en una habitación de hospital en Queens, en la voz de la persona a la que más amaba. Espera, dijo Sophie. La mujer se volvió, sorprendida. ¿Puedo verlo?, preguntó Sophie. Al niño. David, no, yo, empezó a decir la mujer, pero algo en la certeza de Sophie la hizo dudar. Esta no era una petición normal, esta no fue una oferta cortés. Había algo en la voz de ese niño de la calle que exigía ser escuchado. ¿Por qué querrías verlo? Porque sé lo que tiene, dijo Sophie sencillamente. La mujer la miró fijamente. Por un momento, Sophie pensó que se iba a reír, en cambio, retrocedió y abrió la puerta más. Pasa, dijo. Marcus tiene que oír esto. El niño era más pequeño de lo que Sophie había esperado. Yacía en una cama de hospital en medio de una habitación con vistas a Central Park, rodeado de máquinas y con su padre de pie cerca, como un rey cuyo reino lo había traicionado. Las máquinas emitieron un pitido, el niño respiró, el mundo continuó su terrible rotación. Marcus Wellington apenas miró a Sophie. ¿Por qué lo haría? Era una niña de la calle, una mendiga, una don nadie. Su tiempo valía miles por minuto. Despilfarrarlo en un vagabundo era despreciable. Para él, ella era invisible, solo un síntoma más de una ciudad destrozada, otro fracaso del gobierno, otro problema que no era su responsabilidad. ¿Quién es esta?, preguntó a su esposa, sin siquiera mirar a Sophie. Dice que sabe lo que tiene David, dijo la esposa en voz baja. Marcus se rió. No era un sonido agradable, era la risa de un hombre que nunca se había equivocado en nada, al que nadie importante nunca había cuestionado, al que nunca se había enfrentado a un problema que el dinero no pudiera solucionar. Era la risa de alguien que miraba a una niña de 8 años vestida con harapos y no veía más que delirio y desesperación. Tú, dijo, con voz cargada de desprecio. Una huérfana de la calle va a curar lo que ningún especialista del mundo puede. Dime, Sophie, ¿cómo piensas hacerlo exactamente? No preguntó cómo sabía su nombre, lo había oído decir a Margaret, pero lo pronunció como un insulto, como si el nombre en sí mismo estuviera por debajo de él. Los ojos de Sophie no vacilaron, había algo en ellos, un conocimiento ancestral, una terrible certeza que debería haber hecho reflexionar a Marcus, pero estaba demasiado absorto en su propia diversión como para darse cuenta, demasiado absorto en la sensación de tener razón, de ser superior, de ser de nuevo la persona más inteligente de la sala. $1.000.000, dijo Sophie, dame $1.000.000 y curaré a tu hijo. Volverá a caminar. No mañana, no la semana que viene, pero caminará. Esa es mi oferta. La habitación quedó en silencio, incluso las máquinas parecían detener sus pitidos. La risa de Marcus se hizo más fuerte, llenó el ático como una sirena, como un arma, como un juicio. Las demás personas en la habitación, Margaret, una enfermera que había estado actualizando los monitores, una ama de llaves que había estado cambiando las sábanas, miraron con incredulidad. $1.000.000, dijo Marcus entre carcajadas. $1.000.000. Y a cambio de este milagro imposible, ¿quieres que crea que un niño sin hogar que pide monedas logrará lo que las mentes médicas más brillantes del mundo no pueden? ¿Te das cuenta de lo absurda que suenas, Sophie? Sí, dijo Sophie en voz baja. Lo hago. Bueno, pues esto es lo que haré, dijo Marcus, y su crueldad alcanzó su punto álgido. Sacó la cartera con el gesto despreocupado de un hombre para quien el dinero no era más que un accesorio.
Sacó un solo billete de $100, la arrojó al suelo frente a ella, y ésta, al volar por el aire, rodó sobre el mármol como una hoja marchita. Sírvete algo de comer, Sophie. Haz como que piensas más en tu milagro. Cuando hayas ideado algo más realista, no dudes en volver a buscarme. Pulsó un botón y, de repente, se abrió una puerta, apareció un guardia de seguridad, un hombre corpulento con una expresión que denotaba que había nacido para hacer desaparecer a la gente. Acompáñala a la salida, dijo Marcus, dándole la espalda y despidiéndola, descartando la posibilidad de que este niño pudiera saber algo que él desconocía, descartando la posibilidad de que pudiera estar equivocado. Sophie recogió el billete de $100, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. No lo gastó en comida, aunque llevaba 2 días sin comer. No la usó ni para pasar una noche en una cama caliente, aunque diciembre se acercaba y las noches ya eran gélidas, con un frío que se sentía como un ataque personal. En cambio, sonrió, una sonrisa que escondía secretos más antiguos que sus 8 años, una sonrisa que transmitía conocimiento, poder y certeza. Y murmuró algo para sí misma en un idioma que pocas personas en las calles de Nueva York habrían reconocido. El milagro millonario, le dijo al viento mientras caminaba por el camino de entrada, apenas ha comenzado. Y lo decía en serio, no porque pensara que podría convencer a un multimillonario de que le diera dinero, sino porque sabía, de esa manera que solo los verdaderamente desesperados pueden saber, que estaba a punto de cambiar algo, que su presencia en este edificio había desencadenado. Algo, que sus pasos por ese camino fueron el comienzo de algo imparable. Aquella noche el refugio estaba más cálido de lo habitual, repleto de cuerpos que buscaban resguardarse del frío de diciembre. Sophie yacía sobre su colchoneta en un rincón, con el billete de $100 metido en un pequeño agujero que había hecho en su chaqueta, y dejó que su mente divagara hacia atrás, hacia su padre, hacia el hombre que le había enseñado todo lo que importaba. Tenía 5 años cuando empezó, un pequeño temblor en su mano mientras él le enseñaba a leer, luego sintió debilidad en las piernas, luego vino el lento y terrible declive que había aprendido a reconocer en David Wallington, porque ya lo había visto suceder una vez antes en la persona que más amaba en el mundo. Sophie recordaba el momento exacto en que se dio cuenta. Habían estado sentados juntos en el pequeño apartamento, un piso de 2 habitaciones en Jackson Heights, Queens, de esos lugares donde las paredes son tan finas que se pueden oír las pesadillas de los vecinos. Le había estado enseñando un libro de poemas, algo de Whitman, le estaba leyendo un cuento, con voz cálida y familiar, cuando le tembló la mano. Nada importante, solo un temblor, una pequeña cosa que en ese momento no significó nada. Ella lo había visto intentar ocultarlo, ella lo había visto fingir que no había pasado nada. Ella lo observó seguir leyendo como si su cuerpo no estuviera empezando a traicionarlo, como si las células que componían su sistema nervioso no estuvieran ya iniciando su lenta rebelión. Fue entonces cuando aprendió que a veces las personas que más quiere son las que mejor ocultan el dolor. Su padre había sido profesor. Eso fue lo que su abuela le dijo con una tristeza en la voz que sugería que estaba pronunciando un elogio fúnebre contra alguien que aún no había muerto. Antes de que naciera Sophie, antes de que todo saliera mal, impartía clases de literatura en un centro de enseñanza superior. Era brillante, dijo su abuela. Verdaderamente brillante. Una mente de una inteligencia excepcional. Cuando eran novios, le leía poesía a la madre de Sophie, había citado a Shakespeare, a Walt Whitman y a Pablo Neruda. Había planeado ser el tipo de padre que criara a su hija con historias y sueños. Sophie había conservado algunos de sus libros, los había llevado consigo a través de los refugios, por las calles, a través de todos los años difíciles, cajas de colecciones de poesía con sus anotaciones en los márgenes. Esto es lo que significa ser humano. Había escrito junto a un pasaje de Whitman, Así es el amor, junto a uno de los sonetos de Neruda, Shakespeare con pasajes subrayados sobre el destino y la pérdida. Eran la única herencia que le había dejado. Bueno, aparte del conocimiento, aparte del amor expresado como información, aparte de un secreto que salvaría al hijo de un desconocido. Pero los sueños no curan las enfermedades, las historias no detienen la parálisis. El amor no impide que el cuerpo falle. Sophie tenía 7 años cuando murió. Su padre tenía edad suficiente para comprender lo que estaba sucediendo, tenía edad suficiente para reconocer las máquinas de la habitación del hospital y saber qué significaban. Era tan joven que aún no sabía cómo detenerlo, lo suficientemente joven como para seguir creyendo que si lo amaba con suficiente intensidad,
Si rezaba con suficiente fervor, si era lo suficientemente buena, él se quedaría. Pasó esos últimos meses viéndolo apagarse, verlo empequeñecer, no solo físicamente, aunque eso ya era bastante terrible, la forma en que su cuerpo se volvió esquelético, la forma en que su voz se debilitó, la forma en que sus ojos perdieron su brillo, sino también espiritualmente. Era como si la enfermedad estuviera devorando su esencia, como si la persona a la que amaba estuviera siendo borrada lentamente del mundo. Se había sentado junto a su cama de hospital, una cama mucho menos impresionante que la de David, en un hospital mucho menos impresionante, en un barrio donde la muerte era tan común como el hambre, y le había sostenido la mano mientras los médicos iban y venían con sus expresiones de comprensiva impotencia, lo miraban como si fuera un rompecabezas que no podían resolver, como si su cuerpo fuera un enigma demasiado difícil, etiología desconocida. Había oído decir a uno de ellos, más tarde buscó la palabra en la biblioteca pública, usando uno de los ordenadores, antes de que la echaran por no tener domicilio, origen desconocido, en otras palabras, no sabían qué era, no sabían cómo arreglarlo, no sabían cómo salvarlo. Pero el padre de Sophie sabía algo, en los meses previos a su muerte, durante los momentos en que la medicación para el dolor lo hacía lúcido y locuaz, esos raros momentos en que volvía a estar presente, en que parecía él mismo, él le había contado cosas, le contó historias de su infancia, de la vida que había vivido antes de que naciera Sophie, le contó sobre su infancia en Brasil antes de que su familia emigrara a Nueva York. Le habló de su abuela, que había sido curandera, una anciana que conocía las plantas, los remedios y los conocimientos transmitidos de generación en generación. Ella era mágica, había dicho el padre de Sophie con voz distante y anhelante, no es magia real, sino el tipo de magia que proviene del conocimiento, de comprender lo que el mundo puede ofrecernos si tenemos la paciencia suficiente para escuchar. Y entonces, 3 semanas antes de morir, le habló de la enfermedad. Ese día había estado lúcido, más lúcido que en las últimas semanas. La enfermedad había progresado tanto que los médicos habían dejado de intentarlo, habían empezado a hablar de cuidados paliativos y de controlar los síntomas, lo cual era una forma amable de decir que se estaba muriendo y que no había nada que pudieran hacer excepto hacerlo menos horrible. Sophie, dijo, con la voz apenas un susurro. Mi abuela sabía lo que era esto. Me lo dijo antes de morir. Debería haberle hecho caso. Debería haberlo recordado. Sophie se había acercado, con cada nervio de su pequeño cuerpo en alerta. En ese instante supo que aquello era importante, que lo que él estaba a punto de decirle lo cambiaría todo. Es una deficiencia mineral, había dicho. Un mineral muy específico. Mi abuela lo llamaba el elemento fantasma porque parece no hacer nada hasta que desaparece del cuerpo. Sin él, el sistema nervioso falla. Los músculos no pueden recibir las señales del cerebro. Es como cortar todos los cables de una casa. Todo deja de funcionar. ¿Qué mineral? Preguntó Sophie con urgencia. Papá, ¿qué es? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo detenemos? Pero la medicación ya lo estaba hundiendo de nuevo, sus ojos habían comenzado a cerrarse, su agarre en la mano de ella se había aflojado. Había una planta, murmuró, en su jardín. Solía preparar un té. Molybdenum. Así se llamaba. Molybdenum, ahora se estaba desvaneciendo, la medicación lo alejaba de ella, debía haberlo recordado, Sophie. Debía haber prestado más atención. Debía haber, cuéntame más, suplicó Sophie. Dime cómo se hace. Cuéntamelo todo. No me dejes, pero él ya se había ido, hundiéndose de nuevo en la oscuridad, cerró los ojos, su respiración se hizo superficial y 3 días después, sin volver a dirigirle la palabra, murió. Sophie pasó el año siguiente sumida en una niebla de dolor y pérdida, había estado brevemente en un hogar de acogida, con una familia que no la quería, que la veía como una carga, que contaba los días hasta que cumpliera la mayoría de edad y se convirtiera en problema de otra persona. Ella se habría escapado, había vivido en las calles y en albergues, moviéndose por el mundo como un fantasma, había aprendido a ser invisible, había aprendido a sobrevivir, pero había conservado una cosa, las palabras de su padre. Esas últimas cosas que él le había dicho, ese conocimiento se lo había transmitido incluso mientras agonizaba, incluso cuando su propio cuerpo le fallaba, habían sido su única herencia, ni dinero, ni propiedades,
Ni siquiera una fotografía, simples palabras. Conocimiento. Amor expresado como información transmitida de un hombre moribundo a su hija. El último regalo que pudo darle, ella había ido a la biblioteca, había investigado sobre molibdínum en ordenadores antiguos, entrecerrando los ojos ante la pantalla mientras los bibliotecarios fingían no darse cuenta de que la niña sin hogar estaba utilizando sus recursos, había descubierto que, efectivamente, se trataba de un oligoelemento esencial para el sistema nervioso, necesario para la producción de ciertas enzimas cruciales para la vida misma, había aprendido sobre la deficiencia de molibdeno, aunque era rara en el mundo desarrollado moderno, la mayoría de la gente obtenía suficiente de sus alimentos, la mayoría de la gente nunca tuvo que pensar en ello, pero en algunas personas, en aquellas con ciertas condiciones genéticas, ciertas exposiciones ambientales o cierto tipo de mala suerte, podría aparecer la deficiencia, y cuando sucedió, fue devastador, había aprendido que sin molibdeno, el cuerpo no podía producir ciertas enzimas, sin esas enzimas, el sistema nervioso falló, sin un sistema nervioso funcional, el cuerpo no podría moverse, no podría sentir, no podría vivir, y entonces aprendió algo más, algo que la hizo enderezarse en su silla de la biblioteca, que le hizo temblar las manos mientras imprimía la información. Había una planta que contenía cantidades excepcionales de molibdeno, se llamaba moringa, crecía fácilmente en climas cálidos. Era rico en nutrientes de una forma que parecía casi diseñada por la naturaleza para ayudar a las personas, se había utilizado durante siglos en la medicina tradicional de la India, de África, de Brasil, en el jardín de la abuela paterna de ella. Sophie pasó el año siguiente buscando semillas. Ella había ido a los jardines botánicos y había pedido ayuda, encontró a un jardinero comunitario que se apiadó de ella y le dio semillas, las había plantado en todos los rincones disponibles a los que podía acceder, huertos comunitarios a los que no les importaba quién cultivaba, solares abandonados donde nadie miraba, el tejado del refugio donde a nadie se le ocurría mirar, había cultivado las plantas en secreto, regándolas con agua de lluvia recogida, protegiéndolas del abandono de la ciudad y del frío invernal. Había aprendido a prepararte con las hojas, siguiendo las instrucciones que encontró en viejos libros de herboristería de la biblioteca, libros cubiertos de polvo que probablemente nunca habían sido prestados. Había pasado un año preparándose para salvar una vida que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada, cultivar moringa en secreto, aprender sobre el molibdeno, perfeccionar recetas de té, crear frascos de polvo que no parecían nada, pero que contenían el poder de la vida misma. Y entonces, aquella tarde de diciembre, de pie frente al desprecio de Marcus Wellington, con su risa como un arma en el aire a su alrededor, finalmente comprendió por qué su padre le había mostrado todo aquello. Ella había comprendido la perfecta sincronía de todo, como su padre había muerto justo a tiempo para que ella pudiera alcanzar la conciencia con su conocimiento intacto. Como había sido lo suficientemente mayor para comprender, lo suficientemente joven para actuar, como había pasado años en las calles, invisible e ignorada, aprendiendo a mimetizarse con el entorno, como esa invisibilidad la había vuelto valiente, porque, ¿qué tenía que perder, si el universo, si ha sido tan bondadoso como para orquestar semejante tormenta perfecta de circunstancias, seguramente tiene un plan? ¿Por qué le reveló el secreto en el momento de su muerte? ¿Por qué le había dado un conocimiento que debería haber guardado para sí mismo, aun sabiendo que iba a morir? Se centró no en salvarse a sí mismo, sino en salvar a su hija con conocimientos que ella pudiera utilizar, porque algunos secretos estaban destinados a ser transmitidos, algunos conocimientos debían ser transmitidos. Y algunos milagros requirieron un corazón roto para reconocer otro. Su padre había muerto sin poder salvarse a sí mismo, así que había salvado a su hija, y ahora su hija salvaría al hijo de un desconocido. Y ese niño crecería para ayudar a los demás, y así sucesivamente, una cadena de salvación que se extiende hacia él. Futuro, todo comenzó con la decisión de un hombre de transmitir sus conocimientos, incluso cuando la muerte se acercaba. Transcurrieron 2 semanas, David se fue debilitando. Las máquinas emitían su constante ritmo de declive, Marcus dejó de contestar las llamadas, los teléfonos de su escritorio sonaban y sonaban, pero él los ignoraba, los acuerdos que podrían haberlo hecho más rico fracasaron. Oportunidades que ayer parecían esenciales se volvieron irrelevantes. Se sentó en el ático con su hijo moribundo y finalmente descubrió algo que todo su dinero no podía comprar.
la aceptación de la pérdida, había comenzado a planear el funeral, había empezado a pensar en qué cementerio sería el apropiado, qué servicio conmemorativo sería el adecuado, a qué periodistas debería llamar para asegurarse de que la esquela fuera completa, había comenzado a despedirse, era la víspera de Navidad cuando Sofía regresó. Habían pasado 2 semanas desde que le arrojaron el billete de $100 a los pies como si fuera basura, 2 semanas durante las cuales terminó sus clases de educación en casa en el refugio, cuidó sus plantas de moringa con devoción religiosa y preparó el regalo más importante que jamás daría. Había dedicado esas 2 semanas a perfeccionar su té, probando diferentes métodos de preparación, experimentando con distintas temperaturas y ajustando las proporciones de polvo y agua. Lo había convertido en el trabajo de su vida porque comprendía, a nivel celular, que eso era todo, esa era la razón por la que había muerto su padre, para eso había nacido, por eso todo había sucedido como había sucedido. Llegó a la puerta al anochecer, cuando la ciudad estaba iluminada con luces doradas y una alegría fingida. La Navidad transcurría por encima de ella, a su alrededor, una celebración de la que ella quedaba al margen, los escaparates estaban llenos de regalos que ella nunca tendría. Las familias se reunían alrededor de mesas repletas de comida que ella jamás probaría, el mundo estaba de fiesta. Y Sofía existía en una dimensión paralela de hambre, frío y soledad, pero ella portaba algo más valioso que cualquier regalo, esperanza y conocimiento, y el amor de su padre destilado en frascos de polvo. Llevaba una pequeña bolsa de lona, desgastada por los bordes, que contenía 6 frascos de polvo verde oscuro, cada frasco no contenía más de 8 onzas, cada frasco representaba horas de trabajo. Cada frasco contenía la esencia de su herencia, su amor, el conocimiento de su padre, cada frasco. Era un milagro a punto de ocurrir. Esta vez, Margaret, la madre de David, abrió la puerta personalmente, ella había estado observando desde las ventanas. Algo había cambiado después de que la chica de la calle se marchara hace 2 semanas. Se había sembrado alguna semilla de esperanza desesperada, es molibdeno, dijo Sophie sin preámbulos, había aprendido que la cortesía era un lujo, que a veces había que ser directo, un oligoelemento. Su sistema nervioso está fallando porque su cuerpo no tiene suficiente. Mi te lo solucionará. Llevará tiempo, pero lo solucionará. Margaret miró los frascos, luego a Sophie, y luego volvió a mirar los frascos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, y había algo en su voz, no incredulidad, sino una esperanza desesperada que casi dolía escuchar. Sophie se lo contó todo, su padre, la enfermedad, la investigación, los años que había estado cultivando plantas, el té que había perfeccionado durante meses, el conocimiento que se había transmitido de generación en generación, desde una curandera brasileña hasta una maestra en Queens, pasando por una niña de la calle. Hasta este momento, Margaret escuchaba como escucha la gente cuya vida entera depende de creer lo que oye. Cuando Sophie terminó, Margaret tenía lágrimas en el rostro. Mi marido jamás se lo va a creer, dijo. Lo sé, dijo Sophie. Pero tú sí. Con eso basta. Esa noche, Sophie le enseñó a Margaret cómo preparar el té. Una cucharadita de polvo disuelta en agua tibia, 2 veces al día. No era medicamento, porque no se podía comprar como tal. No se trataba de un tratamiento, porque no existía ningún tratamiento aprobado, solo un té, solo una posibilidad, simplemente amor en una taza hecha por manos que habían conocido la pérdida, ofrecida a una madre que lo tenía todo menos lo que más deseaba. El proceso fue sencillo, casi ritual, calentar el agua hasta que empiece a humear, no hasta que hierva, ya que esto destruiría algunos de los compuestos delicados. Añade el polvo, remueve lentamente, observa cómo se disolvía en algo que parecía un líquido de jade, antiguo y precioso. Dáselo 2 veces al día, dijo Sophie. Por la mañana y por la noche, antes de las comidas si puedes. Y mientras lo toma, háblale. Cuéntale historias. Dile que se va a poner mejor. La mente es poderosa. La esperanza es poderosa. La medicina funciona mejor cuando la gente cree en ella. Margaret escuchaba como si estuviera recibiendo una instrucción sagrada, porque lo era. Ella estaba recibiendo el conocimiento de generaciones de sanadores, transmitido a través de Thomas Reyes a su hija, y ahora a ella. ¿Cuánto falta para? Margaret no pudo terminar la pregunta. 2 semanas antes de ver cambios reales, dijo Sophie. 1 mes antes de saberlo con certeza.
pero verás señales antes. Cambios en sus ojos. Momentos de lucidez, David se la bebió sin quejarse, para entonces, ya no tenía motivos para quejarse, bebía cualquier cosa que su madre le pidiera, su mundo se había reducido a esto, la cama, las máquinas, los pitidos. El rostro de su madre, bebería veneno si ella se lo pidiera, él bebería esperanza, eso era precisamente lo que era, pero había algo diferente en la forma en que bebía ese té. Algo en la forma en que sus labios se movían alrededor de la taza, algo en su mirada, como si incluso en su estado semiconsciente, incluso cuando su cuerpo le fallaba, alguna parte más profunda de él reconociera que se le estaba dando algo precioso, algo salvífico, algo hecho con amor. Al tercer día, Margaret notó algo. Los ojos de David seguían sus movimientos con mayor atención, su mano, cuando ella la sostuvo, pareció menos lánguida, algo estaba regresando. Algo volvía de donde quiera que hubiera estado. Al quinto día, David pidió agua con su propia voz, débil pero presente, palabras que no había logrado pronunciar en meses. Su madre lloró. Al séptimo día, David sonrió. Era una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero estaba ahí, la primera sonrisa en meses, la primera señal de que la conciencia regresaba, de que la esperanza se afianzaba, de que la vida aún no estaba lista para dejar ir a este niño. Marcus se dio cuenta en la mañana de Navidad. Entró en la habitación con la intención de sentarse una vez más con su hijo moribundo, de despedirse de la única manera que sabía, intentando solucionar el problema con dinero una última vez, asegurándose de que David entendiera que su padre lo había intentado, que había hecho todo lo que estaba en su mano. En cambio, encontró los ojos de David abiertos, claros, fijos en la mirada, vivos como no lo había estado durante semanas. Papá, dijo David, su voz era débil, pero era su voz, su verdadera voz, no el susurro ronco en que el dolor la había convertido. Papá, me siento mejor. Marcus se quedó paralizado, las palabras quedaron suspendidas en el aire como una música imposible. Mejor, una palabra en la que había dejado de creer, una palabra que había aceptado que nunca volvería a oír. Llamó a Margaret. Margaret llegó con la verdad y los frascos de polvo verde. Escuchó la explicación con la expresión de un hombre que observa cómo el mundo se reordena. Observó los frascos. Simples envases de vidrio sin etiquetas, sin sellos oficiales, sin marcas de compañías farmacéuticas. Él miró a su esposa, miró a su hijo, que estaba sentado. Se encontraba ligeramente más erguido que en los últimos meses, y sus ojos habían regresado del lugar lejano donde se habían estado alejando. Esto no es posible, dijo rotundamente. Le estás dando algo que podría ser veneno. Un efecto placebo. La psicología jugando con el cuerpo de un niño moribundo. Necesitamos avisar a sus médicos inmediatamente. Los médicos no creen en eso, dijo Margaret en voz baja, pero está funcionando, Marcus. Míralo. Míralo bien. Marcus miró, él vio a David. No se trataba de la figura cadavérica de días anteriores, sino de un niño que regresa, un niño cuyo cuerpo recordaba cómo vivir. Una semana no es una cura, dijo Marcus fríamente, pero su voz tembló. Una semana es una coincidencia. Ruido estadístico. Puede ser, dijo Margaret. Pero mírale los ojos, Marcus. Mira los ojos de tu hijo. Pero no llegó a prohibirlo. Algo en los ojos de su hijo, esa chispa de vida que volvía, lo hizo dudar, lo hizo cuestionarse, lo hizo hacer algo que rara vez había hecho en su vida, considerar que podría estar equivocado. Después de eso, Sophie venía todos los días. Ella le enseñó a Margaret cómo preparar el té, le mostró la investigación que había recopilado, impresa en la biblioteca. Ella explicó qué era el molibdinum, qué era el sistema nervioso, qué era la medicina tradicional que el mundo moderno había olvidado. Explicó la historia de su padre y el conocimiento que se había transmitido de generación en generación, esperando el momento en que fuera necesario. Al final de la segunda semana, David ya podía mover las piernas ligeramente. Al final de la tercera semana, ya podía sentarse con ayuda. Su vista se había aclarado, la lejanía se había desvanecido. Regresaba de donde quiera que se hubiera estado retirando. Para finales de mes, ya podía caminar con alguien que le sujetara la mano. Era el día de Año Nuevo cuando David dio 3 pasos sin ayuda a través del salón, 3 pequeños pasos que tal vez no hubieran significado nada para nadie más,
Pero para Marcus fueron los pasos más importantes que jamás se dieron en ese ático, eran los pasos de un niño que había regresado de entre los muertos, fueron los pasos de un milagro. Marcus observó todo aquello con una expresión que pasó por la incredulidad, la ira, la confusión y, finalmente, cuando David dio esos 3 pasos, algo que podría haber sido asombro, y bajo la admiración, algo más, vergüenza, se había equivocado, totalmente, completamente, obviamente erróneo, y él se había equivocado con una chica que tenía razón. Un niño de la calle que salvó la vida de su hijo cuando él no pudo, convocó una reunión con los especialistas de David, vinieron a examinarlo, escépticos y preparados para explicarle que la mejoría era temporal, un efecto placebo, el curso natural de la enfermedad. En cambio, encontraron a un niño que se estaba recuperando, recuperándose de verdad, en contra de todas las predicciones que habían hecho, ¿qué le habéis estado dando? Preguntó uno de ellos, desconcertado. Margaret y Marcus intercambiaron una mirada, entonces Margaret respondió, un té hecho con polvo de moringa para el molibdinum. Los especialistas se miraron entre sí con expresiones que sugerían que les acababan de decir que la cura era polvo de hadas. Uno de ellos, el más joven, abrió una investigación en su computadora portátil. Revisó estudios sobre la deficiencia de molibdinum, encontró documentos sobre el contenido de micronutrientes de la moringa, levantó la vista lentamente, con el rostro pensativo. No es imposible, dijo en voz baja, la deficiencia de molibdinum es poco común en los países desarrollados, pero no desconocida. El molibdinum es fundamental para ciertas funciones enzimáticas. Si David tuviera una deficiencia no diagnosticada, y si la moringa es lo suficientemente rica en este mineral, su voz se apagó, sacudiendo la cabeza, deberíamos haberlo pensado antes. ¿Cómo se te ocurrió? Preguntó Marcus. Nadie lo piensa. 15 expertos, 15 médicos con la mejor formación que el dinero puede comprar. Y un niño de la calle descubrió en 3 semanas lo que tú no pudiste descubrir en 3 meses. Ahora lo dijo sin enfado, simplemente como una constatación de un hecho que estaba transformando la manera en que Marcus entendía el mundo, un hecho que le hacía cuestionar todo lo que creía saber. David continuó mejorando. A finales de enero, ya caminaba por sí solo. En febrero, ya jugaba con juguetes, corría por el ático, volvía a ser un niño. En marzo, era indistinguible de cualquier otro niño de 6 años, excepto por la forma en que miraba a Sophie con una expresión de pura devoción. Como si ella fuera un ángel que hubiera descendido del cielo específicamente para salvarlo. Tal vez, empezó a pensar Marcus, ella lo era. Sophie había dejado de cobrar por él hacía semanas. Cuando Marcus intentó darle dinero, ella lo rechazó de forma educada pero firme. Cuando él intentó alojarla en un hotel, ella preguntó si podía regresar al refugio. Sus amigas estaban allí, explicó. Ella tenía responsabilidades allí. Cuando él intentó ofrecerle un trabajo, ella dijo que no quería trabajar para él, solo quería ayudar, dijo ella cuando Marcus le exigió saber por qué. Nadie quiere ayudar sin esperar nada a cambio, dijo Marcus. No era una pregunta, era una declaración sobre el mundo tal como él lo entendía, una declaración sobre la naturaleza humana. Sophie le miró con algo que podría haber sido lástima. Mi padre sí, dijo ella, me enseñó todo. Todo lo que sabía, todo lo que su abuela le había enseñado. Y no esperaba nada a cambio, solo que yo algún día ayudara a alguien si podía. Murió antes de poder ayudarse a sí mismo. Pero me ayudó para que yo pudiera ayudar a tu hijo. Marcus sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esta chica lo había perdido todo, no tenía nada, sin padres, sin hogar, sin futuro a la vista, y sin embargo, ella había dado todo lo que tenía. Ella le había salvado la vida a su hijo sin pedir nada a cambio. ¿Quién es tu padre? Preguntó de repente. Dime su nombre. Thomas Reas, dijo Sophie, era profesor. Marcus lo encontró 3 días después. Thomas Reyes había muerto y estaba enterrado en un cementerio municipal de Queens. Su tumba no tenía lápida. Marcus pagó por una lápida que decía, Thomas Reas, maestro, padre, sanador. 1978-2012, él pagó para que el padre de Sophie fuera recordado. Luego fue a buscar a la abuela de Sophie. Estaba en una residencia de ancianos en Brooklyn, con la mente prácticamente embotada, pero sus manos aún recordaban los viejos remedios. Marcus se sentó con ella durante horas, y ella le contó sobre su propia madre,
que había sido curandera en Brasil. Le habló de las plantas que había cultivado, del conocimiento que se había transmitido de generación en generación. Ella le habló de un mundo que la medicina moderna había olvidado. Ella le contó sobre la última vez que vio a su hijo, justo antes de que muriera. Él vino a mí, dijo ella, con un marcado acento inglés y cautelosa. Él dijo: mamá, estoy enfermo y no sé de qué, pero Sophie lo sabrá. Ella recordará que yo le di la semilla. Marcus lo entendió. Entonces Tomás Reyes supo que iba a morir, y en los meses previos a su muerte, sabiendo que no podía salvarse a sí mismo, le había dado a su hija algo precioso. El conocimiento para salvar a otra persona, un regalo que pasaría por alto su propio cuerpo moribundo y aterrizaría en manos de otro niño, un legado escrito no con dinero, sino con amor. Marcus regresó al ático y encontró a Sophie jugando con David en la sala de estar. El niño se reía, un sonido que Marcus pensaba que jamás volvería a oír. Sophie le estaba enseñando un juego infantil que no requería más que imaginación y la presencia de alguien que se preocupara por él. Sophie, dijo Marcus, y ambos niños levantaron la vista. Quiero hacer realidad el sueño de tu padre, dijo, sea lo que sea que él quisiera para ti, quiero hacerlo realidad. Los ojos de Sophie se abrieron ligeramente. Por un instante, su compostura cuidadosamente construida se resquebrajó, y Marcus vislumbró a la niña de 8 años que había debajo, la chica que lo había perdido todo, que no tenía a nadie, que aún intentaba ser valiente. Quería que yo fuera a la escuela, dijo en voz baja, dijo que la educación era lo único que nadie me podía quitar. Dijo que si aprendía todo lo que pudiera, podría cambiar el mundo. Marcus asintió. Entonces irás a la escuela, dijo, la mejor escuela de Nueva York, y después irás a la universidad y aprenderás todo lo que puedas. Sophie abrió la boca, la cerró y luego simplemente asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas. David corrió hacia ella y la abrazó. El niño que se estaba muriendo, al que habían dado por perdido, abrazaba a la niña que lo había salvado. Marcus observó y, por primera vez en sus 30 años, comprendió algo que el dinero jamás podría enseñarle, que la mayor riqueza del mundo no se mide en dólares. Se mide por las personas cuyas vidas tocas y cuyas vidas tocan la tuya a su vez. 8 años después, Sophie cruzó el escenario de la Universidad de Columbia, diploma en mano. David, con 14 años y tan sano como cualquier adolescente, estaba sentado en primera fila y animaba más fuerte que nadie. Marcus se sentó junto a su ex esposa Margaret, quien se había convertido nuevamente en su esposa durante este viaje. Su matrimonio se había reconstruido sobre una base que le faltaba a su boda original, amor verdadero, probado y comprobado, demostrado en circunstancias imposibles. Sophie se había convertido en lo que su padre había soñado que sería. Más aún, se había dedicado a la investigación médica, estudiando las deficiencias de oligoelementos y su impacto en la salud neurológica. Había publicado artículos en revistas prestigiosas. A los 26 años, se había convertido en una de las voces más destacadas en un campo que había sido invisible antes de que ella lo hiciera visible. La red hospitalaria con la que se había asociado había comenzado a realizar pruebas a pacientes con deterioro neurológico inexplicable para detectar deficiencias de molibdinio y otros oligoelementos. Decenas de personas a las que les habían dicho que nada podía ayudarlas encontraron alivio gracias a un sencillo suplemento mineral cuyo coste de producción era mínimo. Decenas de vidas se salvaron porque la arrogancia de un hombre fue desafiada por la serena certeza de un niño de la calle, pero el verdadero milagro no fue médico, era más sencillo que eso. Después de la ceremonia de graduación, los 4 fueron a cenar. Sophie, David, Marcus y Margaret se había convertido en su tradición. Una vez al mes, se sentaban juntos y hablaban de la vida, de la pérdida, de las extrañas maneras en que las cosas rotas pueden sanar. El restaurante era de lujo, el tipo de lugar al que Sophie nunca habría entrado de no ser por esa gente, pero se sentó a la mesa con la naturalidad de alguien que ha aprendido que pertenece a cualquier lugar porque alguien se lo ha enseñado. He estado pensando en qué hacer después, dijo Sophie durante el postre. Quiero crear una fundación para ayudar a niños como yo, niños en albergues, niños que no tienen a nadie. Quiero darles lo que mi padre me dio a mí, la oportunidad de aprender, la oportunidad de llegar a ser alguien. Quiero darles esperanza cuando la esperanza parece imposible. ¿Cuánto necesitas?
Preguntó Marcus. Sofía sonrió. Era una sonrisa diferente a la que le había dedicado 8 años atrás, de pie frente a la cama de hospital de su hijo, menos desesperados, más poderosos. Ya lo resolveré, dijo. Ya no necesito su dinero, señor Wellington. Lo que necesitaba era una oportunidad, y usted me la dio. Llámame Marcus, dijo, y tienes razón. No necesitas mi dinero, pero tal vez aceptarías mi ayuda. Sofía reflexionó sobre esto, entonces ella asintió. La Fundación Memorial Sophie Reyes, que lleva el nombre de su padre, se creó al año siguiente, ofrecía becas, alojamiento, asesoramiento y formación laboral para jóvenes sin hogar. En su 5º año, había ayudado a más de 500 jóvenes a salir de las calles y encaminarse hacia una vida productiva. Uno de esos jóvenes se llamaba Mako, un niño de 12 años que vivía en un albergue en el Bronx. Asistió a una de las charlas de Sophie sobre la posibilidad de seguir estudiando y, después, le hizo una pregunta: si puedes ayudar a la gente. Preguntó, ¿por qué cobras dinero por ayudarlos? Sophie se arrodilló para mirarlo a los ojos. Porque, dijo, la gente se preocupa más por las cosas cuando tiene algo que perder. Y porque cuando ayudas a alguien, no solo le das algo, le devuelves su propio poder. Le demuestras que merece la pena ayudarle. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero del mundo. Mako continuó sus estudios en la Facultad de Medicina, se convirtió en médico especializado en nutrición y trastornos metabólicos. 3 personas están vivas hoy gracias al trabajo que él realiza, continuando directamente el legado que inició el padre de Sophie. David Wellington se convirtió en trabajador social. Dedicó su carrera a trabajar con poblaciones vulnerables, utilizando los recursos de su familia y la perspectiva que había adquirido tras casi perderlo todo. A menudo atribuía a la presencia de Sofía en su vida el momento en que comprendió que el trabajo más importante del mundo no consistía en ganar dinero, se trataba de salvar vidas. Él puso en marcha un programa de mentoría para jóvenes, trabajó en albergues para personas sin hogar, se convirtió en alguien que sabía en lo más profundo de su ser que cada persona tenía valor, que cada vida importaba, que los milagros no provenían solo del dinero o la medicina, surgieron del amor, de alguien que creyó en ti cuando tú no creías en ti mismo. El propio Marcus Wellington, a sus 50 años, tomó una decisión que conmocionó al mundo empresarial. Renunció a su empresa y se convirtió en el director ejecutivo de la Fundación Memorial Sophie Reyes. El resto de su vida lo dedicó no a construir edificios, sino a construir futuros. Invirtió miles de millones en educación, atención médica y sistemas de apoyo para jóvenes sin hogar. Para cuando murió, había ayudado a transformar la vida de miles de jóvenes que habían sido invisibles, olvidados, subestimados, igual que Sophie, en su lecho de muerte, 30 años después de que Sophie entrara por su puerta vendiendo dulces caseros. La llamó a su lado por última vez. Fui un hombre terrible, dijo con voz débil pero clara. Lo eras, convino Sophie con dulzura. Pero tú también me salvaste, dijo, tú y tu padre. Yo pensaba que el mundo giraba en torno a la conquista y el poder. Tú me demostraste que se trata de amor y conocimiento. Me diste una vida que vale la pena vivir. Sofía le tomó la mano. Mi padre solía decir que todos estamos aquí para transmitir algo a las futuras generaciones, dijo, una idea, un regalo, un gesto de bondad. Él me lo transmitió. Yo se lo transmití a David. Tú se lo transmitiste a cientos de niños a través de tu fundación. David lo está haciendo ahora. Michael lo está haciendo ahora. Y así sucesivamente. Así es como el mundo mejora. No con dinero, sino con amor, con conocimiento, con personas que se preocupan lo suficiente como para ayudar. Marcus le apretó la mano por última vez. Estoy orgulloso de ti, Sophie, dijo, tu padre también estaría orgulloso. Lo sé, dijo Sophie, creo que siempre lo supe. 2 días después, se celebró un funeral más grande de lo que el dinero de Marcus Wellington podría haber comprado, porque las personas que vinieron, los niños a los que había ayudado, las vidas que había tocado, el legado que había dejado, vinieron a despedirse de un hombre que había aprendido tarde en la vida a vivir. Sophie pronunció el elogio fúnebre, habló de arrogancia y humildad, de los espacios entre la certeza y el asombro, de las maneras en que la gracia nos encuentra cuando menos la esperamos. Mi padre solía decir que el universo siempre está tratando de enseñarnos algo, dijo, simplemente tenemos que guardar silencio para escuchar. Marcus Wellington nunca fue callado en su vida,
pero al final, escuchó. Y gracias a que lo hizo, miles de personas tienen la oportunidad de una vida mejor. David estaba sentado en la primera fila junto a su madre, sana, fuerte y viva. Está viva porque una chica que no tenía nada tuvo el valor de afirmar que sabía algo. Vivo porque un hombre que lo tenía todo finalmente fue lo suficientemente humilde como para escuchar. En algún lugar de Queens, una lápida decía, Thomas Reas, maestro, padre, sanador, 1978, 2012, y cada año, en el aniversario de su muerte, Sophie llevaba flores a su tumba y le susurraba un agradecimiento al hombre que le había enseñado que los mayores milagros no consisten en curar enfermedades. Se sentaba allí durante horas, a veces contándole sobre las vidas que habían cambiado, sobre los niños que habían sido rescatados de las calles, sobre las becas otorgadas, las casas construidas, los futuros salvados, sobre Mako, que por aquel entonces publicaba investigaciones que estaban cambiando la medicina. En cuanto a David, que sanaba los corazones de las personas, no sus cuerpos, lo cual era sin duda más importante. Ella le hablaría de Marcus, de cómo un hombre puede cambiar a cualquier edad si alguien le muestra el camino, sobre cómo la muerte, al llegar en el momento preciso, le había dado a Marcus el tiempo necesario para ver los frutos de su redención, sobre cómo su fundación continuó después de su muerte. Su legado fue llevado adelante por personas que creían en lo que él había llegado a creer, que cada persona tiene valor y que ese valor debe ser honrado. Lo lograste, papá, susurraba a ella, tú me salvaste, yo salvé a otra persona, y esa persona salvó a otra más, y así sucesivamente, para siempre. Ese es tu verdadero legado. No las cosas que me enseñaste, aunque recuerdo cada lección. Es en lo que se convirtieron esas lecciones. Son las vidas que salvaron. El viento susurraba en el cementerio, y Sofía imaginaba que era su padre respondiéndole, dándole la razón. Orgulloso de ella, descubrió algo que ninguna escuela podría haberle enseñado: ese amor no termina con la muerte. Ese conocimiento transmitido trasciende la mortalidad, que un momento de conexión entre dos personas, en su caso, un momento entre un hombre moribundo y su amada hija, pueda extenderse a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que el donante original ni siquiera sabía que existían. Los mayores milagros no tienen que ver con curar enfermedades, su objetivo es sanar las almas, su objetivo es demostrar que el amor es más fuerte que el dinero. Su objetivo es demostrar que el conocimiento transmitido de generación en generación puede cambiar el mundo. Tratan sobre un niño de la calle, un niño moribundo, un hombre arrogante y el regalo imposible de una segunda oportunidad. Tratan sobre cómo el último acto de amor de un padre se convierte en el comienzo del propósito de una hija. Tratan sobre una chica que no tenía nada y se convirtió en una mujer que lo dio todo. Tratan sobre el poder de la esperanza susurrada en la oscuridad, en la que se cree a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Tratan sobre gente común que hace cosas extraordinarias porque tuvo el valor de intentarlo, porque se negaron a aceptar que algo fuera imposible, porque se atrevieron a creer que el amor y el conocimiento eran las únicas monedas que realmente importaban. Y tratan sobre el milagro que continúa día tras día, vida tras vida, para siempre.